Estados Unidos ha iniciado un panel de controversias del TEMEC por la disputa del maíz transgénico para conocer las implicaciones que tendrá para México y para el tratado comercial con nuestro vecino del norte. Saludo a Kenneth Smith Ramos. Él es especialista en competencia económica, regulación y comercio internacional. Bueno, fue de los negociadores del TEMEC, nada menos y nada más. Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de regreso. Muchísimas gracias, Leo. Me da muchísimo gusto estar contigo. A ver, yo creo que este es un tema muy técnico y hay que ir así con paso a pasito. Y yo te diría, primero, ¿qué es el maíz transgénico? Mira, para empezar, la biotecnología agrícola entró de lleno al mundo a finales de los años 90, mediados de los años 90. Y lo que haces a través de la biotecnología agrícola es insertar características de otras especies, de otras plantas, inclusive de bacterias y otros organismos, insertando una variedad genética, dándole una cualidad nueva al cultivo que le estás añadiendo el gen. Ahora dices de los 90, pero esto es una vieja práctica, entiendo. De hecho, la realidad es que la historia de la agricultura a nivel mundial es justamente la generación de híbridos y combinaciones genéticas de las plantas para llegar a los productos que tenemos hoy en día. Pero antes se daba natural, ¿no? Ahora es como de mucha ingeniería, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ese es el problema, porque hay un, digamos, malentendido en el sentido de pensar que la manera en que se trabaja la biotecnología agrícola moderna no es natural. Sí lo es, porque lo que haces es utilizas en todo momento material orgánico, simplemente que proviene de otras especies y que le brinda una característica, por ejemplo, a los cultivos, al maíz o al algodón, a la semilla del algodón, para ser resistentes a la sequía. O ser resistentes a ciertos herbicidas. Entonces, eso en muchos casos lo que ha hecho es que ha permitido que nuevas variedades de maíz, de soya, de algodón, dupliquen o tripliquen en algunos casos su rendimiento. Y a lo largo, por lo menos en Norteamérica, en los últimos casi 40 años de consumo de estos productos, en ningún momento se ha detectado ningún impacto negativo en la salud o en el medio ambiente. Entonces, eso dice Estados Unidos, porque ¿qué dice México? Bueno, o el gobierno de México, ¿no? Ese es el tema. Durante muchos años nosotros hemos consumido estos productos. De hecho, dentro del TEMEC se añadió un subcapítulo, digamos, un apartado en el capítulo agrícola sobre cooperación de biotecnología. Desde hace más de 20 años México tiene un marco robusto a través de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, una comisión intersecretarial que revisa las autorizaciones de todos estos productos. No quiere decir que esté llegando cualquier producto nuevo de la biotecnología y se acepte en México. Hay todo un marco donde hay trazabilidad desde, digamos, el campo en donde se cultivó, la trazabilidad hasta la planta en donde se procesó en México para asegurar ese, digamos, traslado del cultivo. Ahora, este gobierno en particular de López Obrador no le gusta entiendo este tema de los transgénicos, ¿no? Es correcto. Lo que hemos visto es una serie, digamos, de rechazos por parte del gobierno federal, miembros del gabinete que antes de ser funcionarios públicos eran activistas activamente en contra de la biotecnología agrícola. Como la directora de CONACYT, ¿no? CONACYT, en Semarnat también, el propio subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, con argumentos, digamos, de una batalla frontal en contra de los transgénicos, argumentando que son nocivos para la salud, sin haber en ningún momento presentado evidencia al respecto. Entonces, ¿no hay evidencia empírica, científica? De hecho, a lo largo de los años, en estudios internacionales han demostrado, por ejemplo, en el Codex Alimentario, que es un organismo internacional que ve estos temas de estándares y, digamos, calidad de alimentos y demás, no se ha demostrado una diferencia sustancial, es decir, hay una equivalencia entre el producto genéticamente modificado y un producto que no tiene una variación genética. Entonces, en ese sentido, se aprueba, y lo hace la FDA, lo hace en Canadá, lo hacen muchos países del mundo, donde se considera que es un producto equivalente. Y a partir de ahí viene el consumo, como te digo, en México, por lo menos desde hace más de 30 años, de maíz transgénico proveniente de Estados Unidos, maíz amarillo, del cual depende enormemente la alimentación de los mexicanos. Importamos más de 17 millones de toneladas de maíz amarillo al año. La gran mayoría... Pero las tortillas están hechas de maíz blanco, Maíz blanco principalmente. Hay algunos casos donde un muy pequeño porcentaje se mezcla para consumo humano. Digamos, 90% se va para el sector pecuario,
para el sector agroindustrial. El amarillo. El amarillo. Sí. Y lo que sucede es que hay más de 400 productos que se derivan del maíz. Jarabe de alta fructosa, almidones, productos para la repostería. O sea, acaban en la alimentación de los mexicanos, pero de manera muy importante, sobre todo como insumo para generar la proteína animal que requieren los mexicanos. Y eso lo importamos de Estados Unidos. Lo importamos que además es una principalmente fábrica de esas de maíz de amarillo impresionante, ¿no? Exacto. Estados Unidos. Entonces nosotros somos autosuficientes en maíz blanco. En maíz blanco. Ese es lo que se utiliza principalmente en la dieta para mexicana. la alimentación mexicana. La queja de Estados Unidos es que cuando México saca este decreto señalando que quiere eliminar, en 2020 señala que quiere eliminar de la dieta de los mexicanos el maíz amarillo estadounidense por ser genéticamente modificado, presenta consultas para cuestionar esta postura del gobierno de México. El gobierno de México modifica el decreto para permitir su uso del maíz amarillo en agroindustrial y en pecuario, pero restringiendo cualquier uso para producción de harina y de tortilla. Y el argumento de Estados Unidos y la razón por la que solicitan el panel es porque dicen, si no tienes evidencia científica, no tienes por qué cerrarme un nicho de mercado, independientemente de que este sea muy pequeño, porque en un futuro puede crecer. A veces por cuestión de desabasto regional podría haber situaciones donde maíz estadounidense, donde también hay maíz blanco y también hay maíz blanco transgénico o amarillo, pudiera entrar a la cadena de comercialización de la harina y nixtamalización. Pero esto está muy interesante porque a pesar de que dijiste, ¿no? Un mercado de nicho, o sea, quiere decir que es chiquito. Por ahora es un mercado específicamente. Pero a pesar de eso, nos pusieron el panel. Por supuesto, porque no puedes violar el tratado un poquito, simplemente. Bueno, no es una cuestión de magnitud. Y además hay una preocupación sistémica. Recordarás que Canadá se unió a las consultas, están considerando si se suben al panel. Ellos no nos importan maíz genéticamente modificado, pero producen y exportan toneladas de canola. Canola que se utiliza, es una oleaginosa, se hace para aceites comestibles y otros usos, y exportan a México casi $1,000 millones. Y a lo largo de esta administración, te digo, ha habido una batalla frontal en contra de, por ejemplo, otorgar autorizaciones de productos que ya se aprobaban en el pasado, como la semilla de algodón genéticamente modificada, la soya, variedades de maíz, y todo se frenó. Por ejemplo, en COFEPRIS no estaban dando las autorizaciones. Entonces, la preocupación de Estados Unidos y de Canadá, sí, por supuesto, es el caso específico del maíz, el caso de Estados Unidos, pero ambos tienen la preocupación de que esto sea la punta del iceberg, es decir, que a través del decreto y varias iniciativas que se están impulsando en el Congreso de la Unión en México, se busque cerrar por completo el acceso de la biotecnología agrícola. E independientemente de las violaciones del tratado, el problema principal que yo le veo es esta amenaza hacia la seguridad alimentaria de nuestra región. Es decir, estamos en un momento en el que hay una guerra en Ucrania, que afecta los precios de los commodities agrícolas, energéticos, y también en México un incremento en los precios de los alimentos. Y los países que logren unirse con sus socios comerciales, como es el caso del TEMEC, y garantizar el flujo de los alimentos, son los que van a estar preparados, blindados, para enfrentar estos shocks internacionales. Si ahora entramos en una dinámica de una disputa comercial con nuestro principal socio, puede lastimarnos de dos maneras. Uno, represalias comerciales de Estados Unidos si perdemos el panel. Es decir, si determinan que todo parecería los argumentos que en México la tienen, si no hay elementos científicos, pues parece que México perdería, ¿no? Sin duda. O sea, hasta el momento el único argumento que ha presentado México es sí tenemos evidencia de que hay un daño a la salud. Y no lo han podido demostrar en los casi ya 6 meses de consultas que llevaron a cabo al interior de TEMEC. Entonces, hay altas probabilidades de perderlo. Si se pierde, Estados Unidos va a presentar sus argumentos de cuál es el daño monetario y puede tomar represalias comerciales en los principales productos de exportación de México. Y en primera fila están los que siempre piden protección en Estados Unidos. Aguacate, tomate, berries, también productos de, digamos, bebidas espirituosas como el tequila y la cerveza. O sea, hay la posibilidad de hacerle un daño fuerte a las exportaciones mexicanas, además de que dependemos de este intercambio comercial agrícola con Estados Unidos. En 30 segundos, danos una idea de los tiempos. Empieza el panel, ¿cuánto tiempo se tardarán? ¿Cuándo tendremos resolución? En fin. En este momento se cuenta con 1 mes para definir los panelistas, que se acuerdan se seleccionan a partir de listas. De las listas, claro. Están ahí.
Se supone que es un mes, por lo general toma más o menos 2 meses. Sí. A veces algunos panelistas no están disponibles, pueden ser rechazados por la otra parte por argumentos de conflictos, etcétera. Y una vez que se forma el panel, el TEMEC te establece que son 180 días para llegar a una solución, pero se puede retrasar básicamente por la complejidad de los casos y se pueden traer expertos para dar su opinión, visitas de inspección que se hagan, etcétera. El trabajo del panel puede tomar más o menos entre 9 y 12 meses. Entonces, en un año, a partir de ahora, podríamos ya tener un fallo, un informe final del panel. Pues Kenneth Smith Ramos, muchas gracias por haber venido para tratar de entender este tema fundamental, ¿no? Ya a finales de sexenio, imagínate. Sí, no, y sobre todo, mira, imagínate, tienes, por ejemplo, a los ganaderos en México preocupados por el acceso del maíz de Estados Unidos, que es un insumo esencial. Y por otro lado, Estados Unidos está poniendo restricciones en materia de etiquetado para la carne de res. Entonces, ese es el tipo de disputas dentro del tratado que tenemos que evitar para no lesionar a nuestros productores y exportadores. Pero para eso hay tratado, también hay que decir. Es una gran ventaja y sí está funcionando. Gracias, Kenneth. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches.